al linfocito T para desencadenar una respuesta inmunológica eficiente. Y eso lo hago a través de las células presentadoras de antígenos. Como ves en la imagen, la célula esta está molestando a este para que este se active eventualmente. El detalle es que aquí yo tengo estas dos molestando a este y este no se activa. ¿Por qué será? Ok, no tiene receptores, es una opción. Pero otra. Este es un naive. ¿Y qué célula estimula a los naive? La dendrítica. Y esta es una célula B y esta es una macrófago. Entonces estos no pueden activar a un linfocito naive. Van a activar a un linfocito efector, pero no a un linfocito naive. Aquí están las dos interacciones que ya habíamos mencionado. Cualquier célula es capaz de activar a un linfocito citotóxico a través de proteínas de clase 1. El antígeno es un antígeno de naturaleza endógena. Y de este lado yo tengo células presentadoras profesionales que van a presentar el antígeno mediante proteínas de clase 2, un antígeno de naturaleza exógena a la célula CD4. Cuando yo presento al citotóxico, el destino de la célula presentadora es la muerte, porque esta célula es citotóxica. Si la activo, lo destruyo. En cambio acá, cuando presento a un CD4, lo que voy a desencadenar es la amplificación de la respuesta. Para que yo presente el antígeno, pues debo identificarlo primero. Lo identifico, lo degrado, lo proceso y lo presento. Y una de las vías de presentación es esta. Identifico al patógeno posible a través de receptores de reconocimiento de patrones, opsónicos o no opsónicos. Me los como, lo internalizo, aquí tengo un fagosoma y lo fusiono con un lisosoma. Degrado todo lo que tengo por aquí, lo que me he comido, y en el camino asocio un pequeño fragmento a las proteínas del complejo mayor que van a presentar eventualmente el antígeno a un linfocito. ¿Qué tipo de linfocito? Cooperador, porque es un macrófago, es un antígeno de naturaleza exógena. Me lo comí, lo asocio a proteínas de clase 2 y lo presento a un linfocito cooperador. Estas vías de procesamiento son dos diferentes variedades que dependen de las características del antígeno. Y requiero entonces identificar el antígeno, degradar, asociar el péptido antigénico a proteínas del complejo mayor para eventualmente hacer la presentación. Participan un montón de enzimas y tenemos dos variedades que dependen del antígeno. La vía de clase 1 y la vía de clase 2. La vía de clase 1 presenta antígenos de naturaleza endógena. Entonces observa aquí una proteína citosólica que ha sido sintetizada por mi propia célula o que se ha escapado del endosoma. Y esta proteína se marca. Esta proteína marcada se degrada por el proteosoma en pequeños fragmentos. Estos pequeños fragmentos van a ser internalizados al retículo endoplasmático por proteínas conocidas como TAPS y otra enzima que se llama tapasina. Mientras tanto, estamos sintetizando las proteínas del complejo mayor de clase 1 en este caso, porque el retículo endoplasmático se encarga de la síntesis de proteínas. Así que yo voy sintetizando proteínas, entre ellas las proteínas de clase 1, la beta-2 nitroglobulina, la ensamblo y luego le pongo el péptido antigénico de 10-12 aminoácidos. La empaqueto, le envío el Golgi, le pongo carbohidratos y la mando a la superficie para presentar el citotóxico. De este lado, lo que yo tengo en la vía clase 2 es que me como al patógeno y lo degrado en el lisosoma y obtengo pequeños fragmentos. Corte A. Mientras tanto, en el retículo endoplasmático estoy sintetizando las proteínas de clase 2. Cadena alfa, cadena beta, cadena Li. Esta cadena Li es una proteína que se llama cadena invariante, que estabiliza la estructura y evita que se una aquí un péptido indeseado. Envío a un compartimento especial del Golgi y en el camino corto a Li
para generar este fragmento que se llama clip. Que cuando ya tengo contacto con el péptido antigénico, saco el clip y la hendidura queda libre para unirse a un péptido por afinidad. Una vez que ya está armado el complejo trimolecular, se envía a la superficie y se presenta al cooperador. Esas son las vías de procesamiento. ¿Preguntas? O sea, el primero se expresa por, empezando por lo que el cuerpo está produciendo, el otro por antígeno. Los dos son antígenos, solo que el origen del antígeno es diferente. Cuando tú tienes un antígeno que ha sintetizado tu célula, eso es vía clase 1. Si te lo has comido, eso es vía clase 2. La vía clase 1, vamos a presentar el antígeno a los citotóxicos. El antígeno es endógeno. Participan un montón de proteínas, proteosomas, las TAPs, las SERAPs y chaperonas. Y aquí lo tenemos. Entonces vamos de nuevo. Mira qué está ocurriendo aquí. Acá yo tengo un virus. Tiene el virus. El virus inserta su material genético en el DNA de nuestra célula hospedera. Eso no pasa siempre, ¿no? Varía de acuerdo al virus. Algunos directamente se sintetizan en el citoplasma, en el retículo endoplasmático y ya, pero otros se insertan. Aquí ya inserté, expreso, este es el RNA mensajero del virus, y este RNA mensajero del virus se traduce en el retículo endoplasmático. Aquí lo pusieron así para dejarlo como más fácil para el entendimiento, pero esto ocurre en el retículo endoplasmático. Aquí tengo los ribosomas. Aquí está el RNA mensajero y aquí estoy sintetizando la proteína vírica, ¿de acuerdo? Esta proteína vírica, pues por supuesto va a ensamblar eventualmente al virus, pero yo la puedo marcar para degradarla. Si hay mucha, esta proteína sintetizada por nuestra célula, que es una proteína viral, se ubiquitina, se marca con una proteína de 75 aminoácidos que se llama ubiquitina. Es como 4 diferentes ubiquitinas. Y la ubiquitinación permite que el proteosoma, que es un organelo tubular citoplasmático, identifique esta proteína y la degrade. Esto lo vieron en bioquímica cuando hablamos de degradación de proteínas. Metemos esta proteína marcada con ubiquitina y la degradamos en cachitos. De este otro lado pasa lo mismo, pero con una proteína que yo me he comido. Me lo comí, ciertamente. Pero se salió del fagosoma y está en el citoplasma. Esta vía también se llama vía citosólica, porque son proteínas que están en el citoplasma, las que se marcan y se degradan. Así que esta proteína, que se migró ahí por una infección intracelular, es marcada con ubiquitina. La ubiquitina permite que el proteosoma reconozca a mi proteína, la internalice y la destruya. La parte en fragmentos de diferentes tamaños. Pueden ser aminoácidos sueltos, pueden ser segmentos más grandes, pueden ser segmentos más chiquitos de 10, 12 aminoácidos. Estos segmentitos peptídicos de 10, 12 aminoácidos van a ser seleccionados por las TAPs. Las TAPs son aminopeptidasas asociadas, son proteínas transportadoras heterodiméricas. Proteínas transportadoras heterodiméricas. Es un heterodímero que transporta péptidos al interior del retículo endoplasmático por tamaño, ayudado por otra proteína que se llama tapacina. Entonces meto los péptidos. Mientras tanto, en el mismo retículo endoplasmático yo estoy sintetizando diferentes proteínas, en este caso las de clase 1. Aquí las chaperonas van ayudando en el ensamble. Si se acuerdan, las chaperonas ayudan al empaquetamiento. Luego viene la beta-2 microglobulina, que también se sintetizó aquí, se fusionan, y luego viene esta aminopeptidasa asociada al retículo endoplasmático que ayuda a unir este péptido a la hendidura. Y ya tengo el complejo trimolecular listo. Proteína de clase 1, beta-2 microglobulina y el péptido. Lo envío al Golgi, le pongo carbohidratos, lo empaqueto y lo envío a la superficie para presentar al citotóxico. Esa es la vía clase 1. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Las chaperonas pueden ser estas dos, carnixina y carreticulina. ¿Por dónde empezamos la explicación de la vía clase 1? ¿Por arriba o por abajo? Arriba. Ahora por abajo.
Ahora bien. por abajo, porque es endocitosólica. Tengo la proteína aquí. ¿Qué le hago a esta proteína viral o citosólica? La corto. La marco con ubiquitina y luego La agrego. la internalizo, la reconoce el proteosoma. ¿Y qué le hago? La corto. De algún pequeño fragmento entrará al vesículo endoplasmático gracias a quién? TAP. A las TAPs, que son proteínas transportadoras heterodiméricas de péptidos, y meto algunos péptidos de 8, 10, 12 aminoácidos cuando mucho. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en el retículo endoplasmático? Tengo las chaperonas que están ayudando a qué? A unir. Al plegamiento de la proteína que estoy sintetizando, que es la proteína de clase 1, que es la cadena alfa, la calnexina colaborando. Luego ya le puse la beta 2 microglobulina, ayudada por la calreticulina, y ya tengo esta proteína lista, cadena alfa, beta 2 microglobulina. Y luego aparece ¿quién? Las SERAPs. ¿Qué hacen las SERAPs? Unen el péptido aquí, a la hendidura. Una vez que ya está listo este complejo trimolecular, se envía al Golgi, le pongo carbohidratos y lo expongo a la superficie. ¿Ok? Y presento. Listo. ¿Qué pasará, por ejemplo, si un virus, como el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr, bloquea esto? ¿Qué pasaría? No se llega a replicar. Y Aumenta proliferación. no va a haber la expresión. Hace nueva expresión. No va a haber la expresión del antígeno de superficie. Y entonces no se destruye. ¿Qué pasa con la infección? Se propaga. Exacto. Es un mecanismo de evasión que tienen los virus. Hay virus como citomegalovirus y Epstein-Barr, entre otros, que bloquean esto. Y de esa manera evaden la respuesta inmunológica. Cosa que hacen muchos virus. Vía clase 2. En la vía clase 2, el antígeno es de naturaleza ¿qué? Exógena. Lo que quiere decir que ¿qué tuve que hacer? Lo comí, lo fagocito. Y luego, ¿qué es lo habitual que ocurra con un fagosoma? Lo fusiono con un lisosoma y formo un fagolisosoma. El lisosoma tiene un montón de enzimas hidrolíticas, ¿no? ¿Qué va a hacer con esta proteína? La parte en cachos. Este patógeno lo parte en pedazos. Y ahí queda en el endosoma unos cuantos fragmentos peptídicos que van a seguir migrando hasta el aparato de Golgi, a un compartimento especial del Golgi. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto? Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático. ¿Qué está pasando en el retículo endoplasmático? La están uniendo la chaperona. Formándose la proteína. Se está uniendo ¿Qué está la. pasando aquí primero? ¿No? Las chaperonas se están uniendo. Antes. ¿Qué hacen los ribosomas? Sintetizan proteínas. No es que estoy produciendo el ribosoma ahí, sino que el ribosoma que está en el retículo endoplasmático rugoso, de ahí el nombre de rugoso porque tiene ribosomas, está transcribiendo y traduciendo la información, sintetizando proteínas diversas. En este caso, lo que nos interesa son las proteínas de clase 2, pero está produciendo un montón de proteínas. Ya tengo aquí la cadena alfa, la cadena beta y las chaperonas siempre ayudando en el plegamiento. Una vez que ya tengo ambas cadenas, las fusiono. Y aparece otra proteína que se llama cadena invariante. Esta cadena invariante, la cadena Li, ayuda a unir ambas moléculas y estabiliza la estructura y además evita que en la hendidura se pegue cualquier cosa. Una vez que este complejo está listo, sería el Golgi, se le pone carbohidratos. Y de ahí sale, por las mismas sistema de vesículas del Golgi, va a ir hasta este compartimento especial que se llama M2C o C2B, va a este compartimento endosómico, en donde en el camino, por otras enzimas que se llaman catepsinas, cortas la cadena invariante y te queda este fragmentito que está aquí,
este que está aquí, que se llama clip. ¿Ok? Este clip es el fragmento peptídico que quedó de la degradación de la cadena aldítica. Ahora, si esta proteína se queda con el clip, ¿podría unirse al péptido? No, entonces tengo que quitarle el clip. ¿Y quién quita el clip? Esta, el HLA-DM. ¿Se acuerdan qué clase de proteína era el HLA-DM? Coopera. Proteína de clase 2. 2, no clásica. No clásica. ¿Cuáles eran las clásicas? DP de QDR. La ADM es no clásica. Participa de otras funciones como el procesamiento del antígeno. ¿Qué hace el HLA-DM? Secuestra el clip, se lo lleva, dejando la hendidura libre para que cualquiera de estos péptidos por compatibilidad se una a la hendidura. Y una vez que ya esté este complejo trimolecular listo, se envía a la superficie y se presenta al cooperador. Si yo solo tengo un fragmento peptídico activando o intentando activar un linfocito, ¿será que se activa? No está. Yo tengo 10 péptidos y 10 proteínas de clase 2 tratando de activar al cooperador. ¿Será que se activa? Sí. No, dijimos hace ratito que yo necesito más de 100 interacciones específicas. Que es bien fácil porque las células tienen un montón de esas proteínas. Así que con 1, 2, 3, 10, 20, 50 interacciones no activo el linfocito cooperador. Necesito mucho antígeno. Con poquito antígeno no pasa nada. Necesito mucho antígeno para activar. Ok. Entonces, ¿por dónde empiezo aquí? ¿Por la izquierda o por la derecha? Izquierda. ¿Cuál es la izquierda? ¿Esta izquierda o la otra izquierda? La otra izquierda. ¿De este lado o de este lado? De ese lado. La derecha. Su derecha. Ah, esta es la izquierda. Ah, ya. Entonces, ¿esta es la izquierda o la derecha? La derecha. Esa. Tu derecha y mi izquierda. Oh. Por Ah. aquí. Por aquí. Recognize. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No entra. Me estoy comiendo al bicho. No, el bicho. Y me lo como, ¿por qué? Porque lo reconozco a través de receptores. No se olviden que como cualquier cosa por receptores. No nomás se me ocurre. Receptores, opsónicos o no opsónicos. Me lo como. Luego Fagosoma. se une el fagosoma con el lisosoma y degrado al bicho. Mientras tanto, Se está formando la se están formando las proteínas de clase 2, la cadena invariante y la HLA-DM. Una vez que ya tengo esta lista, la envío al Golgi. Le pongo carbos. Y en Carbohidratos. el camino, ¿qué pasó con la cadena invariante? Se rompe. Las catepsinas la cortan La corta. y forman esto que está aquí, que ¿cómo se llama? El clip. Que sigue ocupando la hendidura. Entonces esta proteína no puede unirse a un péptido. ¿Quién ayuda a que esta proteína se una a un péptido? El ¿Qué HLA-DM. hace el HLA-DM? Cooperador. Secuestra el clip, correcto. Y entonces la Clásico. hendidura queda libre para unirse a cualquiera de los péptidos que llegaron de por acá por afinidad. Si yo tengo poco polimorfismo en esta región, podré reconocer más o menos antígenos. Más. Menos. Poco polimorfismo. Ah, poco, perdón. Si yo tengo mucho polimorfismo, Ah, sí, más. reconoceré más. Entonces, entre más polimorfismo, respuesta inmune Sí. más eficiente. ¿Ok? ¿Está claro? Dígame qué vía de presentación es esta que están viendo. Exosoma. Exosoma. Cada vía clase 2. ¿Qué célula es esa? Un anticuerpo. Ah, no, una. Macrófago. linfocito. ¿Qué? Linfocito. ¿Por qué? Piensa. Porque ¿qué dice? Obviamente. Ahí dice, pero si no dijera. Aquí dice linfocito B. Pero si no dijera, ¿podrían saber qué es un linfocito B o no? Sí, por el anticuerpo. Sí, por el anticuerpo.
que la única célula que tiene un anticuerpo como receptor es la célula B. Este es un anticuerpo. La única célula que tiene en su superficie un anticuerpo es la célula B. Por eso sería súper fácil de reconocer esa célula. Digamos que se me ocurre poner en el examen una celulilla ahí y la inmunoglobulina en la superficie, ustedes tienen que saber que es una receptora, que es un linfocito B y que haría la vía de presentación clase 2. ¿No? Porque es muy fácil. La única célula que tiene una inmunoglobulina en su superficie es la célula B. Okay. ¿Está clara la diferencia entre ambas vías? En esta tabla está la comparativa de ambas vías. La vía de clase 2 va a ser realizada por todas las células presentadoras de antígenos. Por si acaso, resaltemos a las profesionales, que son las dendríticas, los macrófagos y las células B. Recordemos que en condiciones especiales de mucha inflamación, cualquier célula puede expresar proteínas de clase 2. Ahora, ¿a quién le presenta el antígeno, la célula presentadora, vía clase 2? Al CD4, al linfocito CD4. ¿Cuál es el origen del antígeno? Endosoma. Los endosomas, me lo comí, del ambiente, vienen del ambiente, del exterior, del ambiente, lo obtuve. ¿Quiénes son las enzimas que colaboran en el procesamiento? Proteasas lisosomales y las capepsinas. Y todo ocurre en un compartimento especial del polo. Lo sé, o CD. De este lado, la vía clase 1 va a ser realizada por prácticamente todas las células nucleares. Todas las células pueden presentar antígenos vía clase 1. No, profesor. Al CD8, ¿cuál es el origen del péptido antigénico? Proteínas citosólicas. Proteínas citosólicas, que pueden ser sintetizadas por nuestras células o que se escaparon del fagosoma. El proteosoma es la molécula proteica más importante en la degradación y todo ocurre en el retículo endoplasmático. ¿Ok? Very good. ¿Qué está pasando en esa imagen? En cualquier vía por ahí, una vía citosólica, ¿qué estás viendo aquí? Una célula presentadora presentando linfocitos CD4, ¿cierto? Aquí tengo esto, ¿qué es? Receptores. Compatibilidad. Proteína del complejo mayor presentando un antígeno de naturaleza ¿qué? Si es proteína clase 2. Clase 2. Exógeno. Y aquí tengo al TCR identificando el antígeno, interacción específica para activar el linfocito CD4. Mira, aquí hay otra dendrítica, todos muy felices. Aquí el macrófago también con sus proteínas de superficie. La interleucina 2 activando todo. Y mira qué pasa aquí. Este linfocito B, ¿qué no tiene? Complejo mayor. Mira, esta es una célula T con su TCR y su CD4. Pero este linfocito B no tiene proteínas de clase 2. No favorece nada. Es un linfocito desnudo. Y mira, el T se va, se asusta porque es un pervertido desnudo. Eso existe, se llama síndrome del linfocito desnudo, así se llama, porque no tiene proteínas del complejo mayor. Es una inmunodeficiencia. El síndrome del linfocito desnudo va a ser causado por una expresión de proteínas del complejo mayor. Y eso va a provocar que nuestro paciente tenga múltiples infecciones que lo van a llevar eventualmente a la muerte. Es una variante de inmunodeficiencia combinada grave, que es una emergencia inmunológica. Estos niños se mueren rápidamente si no haces el diagnóstico temprano. Vamos a tener este síndrome, hay varias maneras de que este síndrome se presenta. Tengo déficit de proteínas de clase 1, de clase 2, mutaciones de TRAPS, y el paciente tiene infecciones. Puedo tener un paciente con una penetrancia muy importante del síndrome que se muere antes de los 6 meses. O puedo tener pacientes que tienen una expresión más leve de la enfermedad y que pueden vivir mucho tiempo, pero con infecciones recurrentes, no tan graves, porque el síndrome no es tan penetrante. ¿A qué me refiero con que sea penetrante o no penetrante? Que
todas las células tienen la mutación, eso es un síndrome muy penetrante. Y poco penetrante quiere decir que solo algunas células, unas cuantitas, así que no se manifiesta el síndrome en toda su claridad, con todas sus manifestaciones floridas. Este chavito que tenemos acá se llamaba Vicente, y se llamaba. Era un niño chileno de una ciudad chilena de Talca, se llama Talca la ciudad, que está donde en el sur, claro, en Chile, Sur. pero por ahí en Chile. Y me encontré una publicación hace años de este chiquito y sus papás. Los papás estaban pidiendo donantes de médula ósea, porque la única opción de estos niños es el trasplante de células madre progenitor. Al final nunca supe qué pasó, pero el año pasado alguien investigó y nos contó que el niño había muerto, que no habían conseguido el donante, y el niño murió de infecciones. Estos niños con inmunodeficiencia se mueren muy rápido si no son trasplantados. Hay que trasplantarlos lo antes posible. Si se infectan, lo primero que sufre es el pulmón. Empiezan a hacer bronquiectasias, infecciones de repetición. Y si ya pasaron un par de años de su nacimiento con muchas infecciones, ya no son susceptibles de trasplante. Porque el daño tisular es tanto que ya no puedes trasplantarlos. Así que lo ideal es hacer el diagnóstico temprano, meterlos a profilaxis antibiótica lo antes posible y buscar un donante para trasplantarlos en el primer año de vida. Eso es lo ideal. Pero muchas veces no consigues los donantes. Por eso, en caso de médula ósea, eso que les conté de este sistema a nivel mundial de base de datos es súper interesante. Pero solo los países con más recursos tienen estas posibilidades. Nosotros pues estamos en la luna. Aquí, ¿cuántos niños se morirán infectados si no saben que tienen esto? Ok, bueno, creo que ha sido suficiente.